Y gracias a Chema Librería, hoy para toda la gente que esté presente en el live, vamos a estar sorteando el último libro de Agustín Laje, Globalismo, top de ventas en todos lados. Globalismo de Agustín Laje, así que atentos a la gente del chat en YouTube y en el chat en Instagram. Al finalizar el programa vamos a ir con esto. Y bueno, vamos a entrar en materia y para eso vamos a orientarnos un poco. Apareció hace mucho, según algunos, pero este último tiempo ha marcado la diferencia entre lo que parece ser la destrucción, la separación, la supremacía. Para algunos es un movimiento molesto, para otros reivindica totalmente la posesión de la mujer frente al hombre, y no solo frente al hombre, sino que frente a la sociedad. Muchos se confunden, los conceptos son ambiguos, hay diferentes corrientes. Profesor, ¿qué es el feminismo? Bueno, buena pregunta. Independientemente de la historia y las distintas oleadas, el movimiento feminista partió efectivamente siendo un movimiento por la igualdad entre hombres y mujeres, partiendo por el derecho al sufragio en el siglo XIX, principio del siglo pasado. Después hubo distintas oleadas que no todo el mundo se pone de acuerdo en cuáles son. Supuestamente estamos en la tercera o cuarta ola, aunque hay quien dice que no existen las olas, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el feminismo de hoy ya no está buscando la igualdad entre hombres y mujeres, sino que sencillamente se transformó en un movimiento, entre comillas, supremacista femenino. Las comillas son porque, curiosamente, este movimiento está siendo financiado por hombres en el mundo que tienen mucha plata y en el fondo buscan lo que siempre han buscado, que es dividirnos a todos, entre hombres y mujeres, blancos y negros, etcétera. Pero, profesor, ¿quién podría pensar, digamos, en la división y desde un punto de vista occidental cristiano podría pensar que los movimientos divisorios pretenden más que construir, destruir? En este caso, ¿cuál sería la ventaja, digamos, comparativa que tendría el feminismo frente a otra ideología? O sea, ventaja completamente tal, ninguna. Este es un ataque, hay varias. Por ejemplo, está el tema del género, que está emparentado con el feminismo. Pero, por ejemplo, si yo te digo que soy una mujer negra lesbiana, me tienes que creer porque eso es lo que se supone. Pero en este libro estoy hablando específicamente, más que del feminismo, estoy hablando de una cosa llamada la manósfera. Profesor, ¿nos puede mostrar el libro? Les voy a mostrar el libro. ¿Dónde está? Ahí está. Se llama Hombres Fachos, y curiosamente es un libro profético porque aparentemente, no lo digo en el libro y no lo quise decir, aunque lo pensé, el señor Donald Trump salió electo principalmente gracias al voto masculino en los Estados Unidos, y masculino de todos colores, masculino blanco, masculino negro, masculino latino, etcétera, etcétera. Se veía este tipo de reacción y por eso se llama Hombres Fachos, porque básicamente la izquierda, entre sus distintas banderas de lucha, tomó el feminismo contemporáneo. ¿Cuál es el problema del feminismo contemporáneo? El problema del feminismo contemporáneo es que, según características inmutables de la personalidad, como por ejemplo haber nacido hombre, haber nacido blanco y así de bello como yo, que estoy mirando en el monitor y no me había visto hacía mucho tiempo a mí mismo, y estoy traumatizado por eso. Pero bueno, ese tipo de características inmutables de pronto te hacen culpable mediante ¿cómo llamarlo? Un concepto que se llama interseccionalidad, que fue creado por Kimberly Crenshaw en su primer momento, que decía, mira, una mujer blanca enfrenta problemas distintos de los de una mujer negra, porque es más discriminada y a su vez es lesbiana, etcétera, etcétera. Bueno, este concepto de interseccionalidad, que en algún momento se trató de buscar cómo ayudar a la gente, se dio vuelta y ahora también se intersectan los privilegios. Y mientras tú eres privilegiado, esto es muy entre comillas porque tú no tienes privilegios, porque tú solo naciste. Si tú eres hombre, eres privilegiado. Si tú eres hombre blanco, eres 2 veces privilegiado. Si tú eres hombre blanco heterosexual, más privilegiado. Pero ¿quién tiene esa visión? ¿Esa visión la tiene el feminismo? Es porque esa me está hablando como... momento. Tú me dices que nosotros estamos teniendo esta visión, pero me parece que está presentando la cultura de castas como de la India. O sea, que de hecho se puede llegar en la cúspide de la pirámide porque tu condición ya te asegura tu posición social. De hecho, es una especie de pecado original sin la redención de nuestro Señor Jesucristo, para los que cristianos. Ese es el problema, digamos, precisamente. Y esto es lo que se llamó lo que se llama todavía el enfoque interseccional, que está vigente y que se está enseñando en las universidades hoy en día. En Chile se enseña en México, se enseña en España, en Estados Unidos, que es de donde viene, por supuesto, y en Argentina. El libro se centra en estos países por varias razones.
La primera es que son países de habla hispana, excepto Estados Unidos, aunque hay 60 millones de hispanos, más gente hablando español en Estados Unidos que en Chile. Y además, el tema de que de Estados Unidos viene toda esta ideología, digamos, que tiene sus raíces en distintos lugares, como primero la Escuela de Frankfurt, Gramsci, las ideólogas feministas, etcétera, etcétera. Es una más, muchos llaman a esto marxismo cultural, pero en realidad el concepto más correcto sería el estructuralismo Foucaultiano, que ve todo como relaciones de poder, y la deconstrucción es descubrir estas relaciones de poder. Ahora, el poder es malo para ellos siempre. Sin embargo, el poder, esto no puede resolverse jamás. En el caso, el marxismo era entendido como el movimiento dialéctico de la lucha de clases, y eso era la historia. Al menos en teoría, la práctica nunca se pudo, pero al menos en teoría era posible pensar una sociedad sin clases. Pero es imposible pensar una sociedad sin sexo, género, una sociedad sin razas, una sociedad sin identidad. Por tanto, a diferencia de lo que hacía el marxismo, lo que hace este estructuralismo francés, le hace Foucault, Derrida y otros, es mantener un conflicto permanente que en ningún momento se va a solucionar. Por tanto, este no es un proyecto revolucionario, sino un proyecto de conflicto constante. Y eso es lo que el feminismo contemporáneo viene a coayudar. Interesante, profesor. Oye, me gustaría saludar a nuestros auspiciadores. Uno de ellos, importante, de los primeros que se sumó a este proyecto. Saludamos a Pizzería Timoteo. Pizzería Timoteo se ubica en Girardi, 1365, local 5 Barrio Italia, Providencia. Aquí mismo el otro día estuvimos ahí. Cuadras. Sus pizzas son muy buenas, la combinación perfecta de verdad. pizzería italiana con gastronomía chilena, para que puedan ir. Es bastante bueno. Estuvimos el otro día ahí con los muchachos y la pasamos bastante bien. La atención excelente. Pizzería Timoteo. Oye, me avisan que ya viene casi, en algunos momentos más está llegando diputada Camila Musante, quien se va a unir al debate aquí en Digamos la Verdad. Perdón, ¿va a haber un debate? Puede ser. Ah, qué terrible. Tengo miedo. Profesor, una pregunta. Usted mencionó algo, su libro al parecer tiene un tema central, la manófera. Me va a decir personalmente si el libro es para hombres y es una asociación de hombres. Manófera es un término bastante sugerente. Ya, la Profesor, ¿qué es la manófera? Del inglés manosphere, por supuesto. Esto empezó hace relativamente, ahora unos 10, 15 años, un poco más. Básicamente se trata de la reacción de los hombres contra el feminismo, digamos. Y esta reacción ocurrió dentro de lo que se llamó la Intellectual Dark Web, que era la web de los intelectuales negra o oscura. Esto producto de que las universidades empezaron a purgar a todo aquel profesor que no tuviera inclinaciones hacia la izquierda. A ver, esto es como una especie de tiranía intelectual, o sea, se censura. ¿Y por qué? Por la Deep Web. Generalmente la Deep Web son esas páginas para comprar. No es la Deep Web, no es la Deep Web. Es la Intellectual Dark Web. ¿Qué pasó? Que muchos de estos profesores, entre ellos también menciono el caso en el libro, el profesor Bogocham, la profesora Pluckhart, que no sé cómo pronunciarlo por un nombre muy raro, y James Lindsay, tiraron 20 papers que hablaban de distintas cosas muy exageradas, ridiculizando el feminismo, de los cuales fueron aceptados, me parece que 7 y otros tantos quedaron a media, hasta que ellos tuvieron que decir su propia identidad. Uno de los papers que aparece en el libro básicamente es un capítulo de Mi Lucha que pide la... My Camp. Claro, pero en vez de decir al partido... estamos en YouTube, al partido del pintor austríaco fracasado, digámoslo así, porque no se puede decir ese partido, cambia el fanatismo hacia ese partido, hacia la causa feminista, y básicamente es una paráfrasis de lo que era este libro, pero llevado al otro lado. Ese paper fue publicado y le fue muy bien. Después se supo que esto era una verdadera broma, más bien un experimento, una prueba. Y bueno, Bogosian tuvo que abandonar la Universidad de Portland, y en general a estos profesores no les fue muy bien después. Bueno, cuando yo empecé esta investigación, esto todavía no había ocurrido, pero sí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el concepto de violencia simbólica de Pierre Bourdieu no tuviera ningún tipo de crítica en el Google académico. Google académico es donde se buscan papers y cosas de ese tipo, ni en otras bases de datos. Y ahí, entre buscando críticas y críticas, uno llega a esto que es la manósfera, sí, porque, que son este tipo de cosas. Déjame decirte que
no es que lo sepa todo, tal vez no sepa nada, pero jamás había escuchado el concepto de manósfera. ¿Cómo se llega ahí, digamos? ¿Es como un club de Toby? ¿Es una especie de asociación de personas en Estados Unidos? Entiendo que ahí tiene su origen. ¿Qué es la manósfera? ¿Cómo se llega, digamos, a saber lo que es eso? Está en todos lados, la verdad. ¿Cómo se llega a la manósfera? Normalmente tú llegas a la manósfera buscando ayuda. Después de una investigación y cosas de ese tipo, tú te das cuenta que en el mundo universitario no te encuentras con ninguna teoría que esté contraria, por ejemplo, al concepto de Bourdieu, a la deconstrucción, a conceptos tales como el falogocentrismo, que lo vamos a decir después. Entonces, buscando, tú terminas llegando a la manósfera, a esto que partió siendo canales de YouTube. También había posts en Reddit, pero ahora ya no hay, porque Reddit también fue purgado. Y esa llega a todo este grupo de intelectuales distintos de los universitarios. Bien, ya está aquí en el estudio, como lo prometimos hace un rato. Le damos un fuerte aplauso. Recibimos a la diputada Camila Musante. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Camila? Adelante, mucho gusto. Oye, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te fue con el libro? Bien, bueno, algo no lo alcancé a leer completo porque ayer en la noche me invitaron a este espacio y me hubiese gustado ha sido todo muy hacerle rápido. como comentarios, pero lo pude ojear, pude ver algunos... ¿están todos con audífonos? Estamos todos. Es opcional. Sí, él también, pero tiene uno más chico. La muela que le dicen. La muela que le dicen, claro. Pero sí estuve viendo como algunas premisas y ahora justo estaba escuchando este concepto de la manósfera, que no lo alcancé a revisar mucho ayer, yo la verdad lo desconocía. Pero bueno, estamos para comentar también de qué se trata este postulado, que yo la verdad no creo que el movimiento feminista destruya a los hombres, porque no es un movimiento que nazca ni crezca, ni en sus orígenes tenga como objetivo destruir a los hombres, sino que al contrario, lo que parte de la premisa que las mujeres, y viene haciendo un poquito de historia, cuando surgen los primeros movimientos feministas, constatan hechos de desigualdad que tienen que ver, o de inequidad, mejor dicho, que tienen que ver como, por ejemplo, con la falta de derechos civiles, como, por ejemplo, con la imposibilidad, porque no se aceptaba ni se admitía a las mujeres en las universidades, o después empezó a ocurrir otro fenómeno que en algunas carreras no se admitían a mujeres, como en nuestro país, recordamos nuestra primera médica, Loisa Díaz, entonces, y así se fueron pudiendo incorporar a las mujeres en distintos aspectos de la sociedad que antes no se podían porque no estaban reconocidos ni permitidos por ley. Entonces, a mí como que esta premisa, voy a partir desde lo que me llamó la atención ayer cuando recibí este libro, que dice cómo el movimiento feminista destruye varones. Y digo, bueno, el movimiento feminista nace para destruir, o quizás para terminar con el machismo, pero para destruir al hombre me parece como una cosa un poco tramposa, ¿no? Así fue cuando en su origen primero partieron las sufragistas y todo eso. Efectivamente, cuando el movimiento feminista nace precisamente con esa idea, digamos, y nadie lo critica. El libro, para empezar... Sí lo criticaron. En su tiempo se criticó, pero hoy en día ya nadie diría que una mujer no tiene que tener derecho a voto, no sé, por ahí... Mire, se sorprendería, pero hay diputados de la República que afirman que es un error que las mujeres tengamos derecho a voto, y lo hacen en 2024, en Chile, en nuestro país. Pero yo quiero preguntar por qué el feminismo, en base a ser una buena idea, porque hablamos de los derechos civiles, una buena idea, ¿cierto? Como su concepto, pasamos ahora a otro concepto, que no es solamente los derechos de las mujeres, sino a una ideología, profesor. Pero conceptualmente, ¿qué es una ideología? Pero dame un segundo. Bueno. El tema, cuando, por ejemplo, uno de los grandes feministas y un hombre fue John Stuart Mill, digamos, que defendió a las mujeres. Y él tenía toda la razón en su tiempo. O sea, nadie va a negar eso, digamos. Obviamente el movimiento feminista cuando parte busca una lucha por la igualdad y todo eso. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo empiezan a cambiar las cosas. Por ejemplo, empezamos a hablar de masculinidad tóxica, lo cual es un problema, porque, o sea, según el último SM, parece que es el 6, no me acuerdo porque va muy rápido, pero el que cité en el libro es el último. Efectivamente se dice que las características de la masculinidad son tóxicas. Se habla, por ejemplo, de cuotas, lo cual es bastante curioso, digamos, dado que si tenemos los mismos derechos, ¿por qué tiene que haber cuotas especiales? Ese tipo de cuestiones han empezado a ocurrir, digamos. El hecho, por ejemplo, la mirada masculina, la libido masculina últimamente, se considera prácticamente un defecto. Ya no estamos frente al feminismo antiguo, el feminismo que permitió a las mujeres ir a la universidad.
al cual por lo menos yo como autor no estoy en contra, todo lo contrario, lo agradezco. Yo mismo soy hijo de una juez de la República de Chile, o sea, yo soy hijo de una mujer profesional, no soy hijo de una dueña de casa. Que no tiene nada de malo tampoco. Claro, no, pero te digo, me refiero a que soy hijo de una modernidad. Yo nunca cuestioné, por ejemplo, en mi vida que una mujer estudiara, que una mujer tuviera una profesión. O sea, mi madre tenía una, mi madre fue juez hasta que la obligaron a jubilar como a todos los jueces a los 75 años, porque así a todos los jueces no pueden estar más tiempo que eso como jueces, digamos. No, miento, se fue un poquito antes, como 2 años antes, porque nació mi sobrina chica y quiso ser abuela, entonces jubiló 2 años antes. Pero fuera de eso, no, su vida fue una vida de una mujer trabajadora, una mujer de grandes logros y admirable, sin duda. Y yo en ningún momento tuve algún tipo de problema con ello. Yo crecí en eso. Yo no soy un machista recalcitrante. El problema es lo que pasó en el feminismo en la última década, que cambió. Cuando se transforma en una ideología. Cuando es, como diría Cristina Hoff Sommer, tomado por una ideología. En este sentido, por ejemplo, yo cito mucho a Camille Paglia. Camille Paglia es una feminista de la segunda ola de los años 60, digamos. Ella se quejaba, decía, por ejemplo, ella cuando estaba en la universidad, decía, ella se dio cuenta de que en los dormitorios de hombres entraban y salían cuando quisieran, mientras que las mujeres tienen una hora de llegada, porque en la universidad, decía ella, había una política con las mujeres que era in loco parentis, en el lugar de los padres. Entonces ella decía, yo voy a luchar porque yo quiero tener los mismos derechos que los hombres, yo quiero entrar y salir a la hora que quiera. Claro. Entonces ella misma dice, bueno, ¿por qué el feminismo ahora, en cambio, volvió a esta cosa decimonónica? Si un hombre me mira, me ofende. Si un hombre me mira, es una amenaza. Hay una cultura de la violación, por ejemplo, lo cual no es cierto. O sea, cualquier hombre que viole lo meten preso, digamos. No. O sea, a ver, yo creo que a cualquier hombre que viole lo deberían meter preso. Sin embargo, o sea, si hablamos de la predisposición, muchas veces a inventar, tenemos el caso reciente de la chiquilla que se subió al taxi del venezolano, digamos, y verbalmente lo amenazó. Y, claro. Y ¿cómo hacemos, cierto, que esta parece especie como dimensión ultra hipersensible, bueno, ahí se aterrice? Hay hartos elementos que me gustaría... Primero quiero partir porque alcancé a leer algo del capítulo de la masculinidad tóxica. Uh-huh. Primero, la masculinidad tóxica no es algo que sea intrínseco del hombre, o sea, también hay conductas que van en esa línea, que son de carácter, porque al final esa es la crítica que hace el feminismo quizás cuando se empieza a transformar no solamente en una conquista de derechos para las mujeres, sino también en reconocer que hay estructuras de opresión, no solamente se pueden encontrar en los hombres, también se pueden encontrar en las mujeres, o sea, como finalmente una mujer igual puede tener una conducta que sea machista, un hombre puede tener una conducta que sea como feminista, no me parece que eso esté estipulado así, y creo que algunas corrientes nuevas también, o por lo menos lo que uno escucha, sobre todo las generaciones nuevas, son capaces de identificar y decir, hoy acabo de tener una masculinidad súper tóxica, mujeres que reconocen ese tipo de conductas porque se dan cuenta también que todos tenemos un poco de machismo, entonces por lo tanto para poder como desprenderse de algunas conductas, sobre todo aquellas que yo creo que son las de opresión, que son las más como conflictivas. A mí me parece que no es algo que la masculinidad en sí, por ser masculinidad, sea intrínsecamente tóxica. Yo quiero afirmarlo de manera muy categórica. Si hay conductas masculinas que son tóxicas, pero que pueden estar y las podemos identificar tanto en hombres como en mujeres. O sea, hay conductas tanto masculinas como femeninas que son tóxicas. El problema es cuando el DSM te dice, no, la masculinidad, características que normalmente, tradicionalmente, hemos dicho que son características masculinas que normalmente apreciadas, ahora son tóxicas. Por ejemplo, la agresividad por sí misma. Allí la agresividad puede ser muy buena en los negocios, por ejemplo, tener una conducta agresiva, tener una conducta asertiva, llegar, pues, pero seguir adelante. El DMS hace un análisis. Yo no he leído la última versión del 6, sí leí el 5 porque me atrae mucho la psicología, parece que compartimos eso. Sí, están dentro de un marco de las relaciones humanas, por lo tanto, y también de las relaciones interpersonales y afectivas. Claro. O sea, obviamente que ser agresivo, por ejemplo, lo voy a abocar en mi profesión, yo soy abogada, en un juicio es donde muy bueno. puede ser una característica que te puede llegar a ganar, a obtener un triunfo en una sentencia, y que tu cliente esté feliz, y como litigante también hay todo un arte, ¿no?, de cómo uno presenta los argumentos ante el magistrado. Pero
por otro lado, si esto uno lo lleva al ámbito de las relaciones afectivas, claramente que la agresividad es un elemento que es negativo, que es tóxico y que puede generar, ¿verdad?, daño, no solamente emocional, sino que incluso en la autoestima. Claro, pero lamentablemente ya no se están refiriendo solo a eso, o sea, se refieren a las características en todo momento, o sea, por ejemplo, otra cosa de la que hablo también es lo que llaman la cultura de la violación. Ahora, yo doy el ejemplo, por ejemplo, el robo de celulares no es bueno, no vivimos una cultura que favorezca el robo de celulares. Hay gente que roba celulares, muchos se salen con la suya porque no los pillan, digamos. Pero Profesor, pero, momento, eso no quiere decir que haya una cultura de robo de celulares. Hago el símil con una cosa bastante menos pesada y menos poderosa, que es lo que es la violación, que es un crimen terrible. Ahora bien, cuando a alguien lo pillan y efectivamente lo descubren con eso, llega un momento en que, claro, ese tipo es condenado. Nadie, bueno, ahora último tuvimos el caso de este caballero, que bueno, no me voy a referir a él solamente como posibilidad porque no hay sentencia ejecutoriada y firme. Entonces, pero puede referirse al caso, por ejemplo, de Martín Pradenas condenado. Por ejemplo, hay sí. Ahí sí, claro, hay una sentencia y está bien que esté condenada la gente que comete ese tipo de cosas. Bien, le quiero interrumpir un momento porque vamos a saludar a otros de nuestros auspiciadores. Bueno, miren esta camiseta y muchas de las cosas que ustedes pueden encontrar las encuentran en Tienda Facha solo para valientes. Síganlo en sus redes sociales, Tienda Facha en Instagram y tiendafacha.cl. Van a encontrar un montón de merchandising, tazones basados en la libertad. Profesor, yo tenía una pregunta aquí. Si existe una masculinidad tóxica, existe una feminidad tóxica. Y acá, por el libro Hombre Facho, ¿cierto? Usted también hace una investigación, pero está basada en una experiencia personal. ¿Ah? Y me quiero abocar en lo siguiente. ¿Qué fue lo que sucedió y cuándo un peritaje psicológico que debe venir de una entidad neutral pasa a ser tal vez una especie de conveniencia en virtud de un resultado esperable? O sea, todos quieren que eso suceda y utilizamos los recursos que tenemos a nuestro favor, sobre todo en un proceso judicial. Bueno, te cuento. Nadie llega a este mundo de la manósfera por casualidad. O sea, no es que uno busque inventar. Estoy investigando. Mi libro anterior, por ejemplo, El estallido satánico, yo sí había hecho una gran investigación sobre la tradición esotérica occidental y oriental, por una inquietud espiritual. Pero este tema no era un tema para mí que siquiera existiera. Yo vivía en mi Torre de Marfil y estaba trabajando en mi proyecto de tesis doctoral, que era un concepto de verdad Nietzsche, así, una cosa totalmente volada, filosófica, como debía ser. Después de haberme separado, digamos, tuve una novia, después de mi separación de mi matrimonio. Y bueno, ella terminó conmigo por motivos que da lo mismo. El caso es que después me empezó a llamar y decía, yo te amo, pero lo nuestro no puede ser. Yo le dije, mira, si tú quieres estar conmigo bien, si no también, pero a teleserie no me parece aceptable. Entonces, bueno, siguió en la misma. Por una cuestión de sanidad espiritual y mental, bloqueé su teléfono, bloqueé el WhatsApp, porque no me hacía bien, digamos. Y 6 meses después me encuentro con una demanda. Y esto fue muy curioso porque yo me alejé y no quise verla nunca más en 6 meses. Y una de las primeras cosas que ocurre es que me ponen a mí una medida cautelar, siendo que yo me había alejado. Y bueno, esta chica dijo que yo era alcohólico. Me mandaron, por supuesto, a hacer los exámenes al Instituto Médico Legal. Este examen demoró 2 años en estar listo porque el médico legal tiene otras prioridades, alcoholemias, autopsias, cosas como muy urgentes. Entre medio me mandaron a hacer un peritaje psicológico y en este peritaje psicológico me encontré que tenía 2 resultados posibles. O admito mi ser violento o estoy en negación, no había otro. Se usó el concepto de violencia simbólica, lo que es muy extraño. El concepto ¿Qué es la violencia simbólica? Voy para allá. El concepto de violencia simbólica es un concepto que es creado por Pierre Bourdieu, está dentro del estructuralismo francés, léase con esto Foucault, Derrida, de ese lote, ¿no? ¿Ah? Me gusta ese lote. De ese lote. Según este caballero se puso a investigar a una tribu berebere que vive en Kabilia, ¿ya? Que es una parte de Argelia que ya en Argelia, que es una sociedad musulmana, esta es ya muy, muy, muy pequeña, una tribu berebere, que son una raza, una etnia relativamente escasa, y esta efectivamente era una sociedad androcéntrica, musulmana, con todas las características. Y él extrapola desde esa sociedad superandrocéntrica a la sociedad occidental una serie de características y dice que existe una cosa que se llama violencia simbólica. Esto quiere decir que toda la estructura de la sociedad, la estructura de significados, por eso simbólica,
está contra la mujer. A ver, dame un ejemplo de violencia simbólica. No sé, Camila, ¿cuál es un ejemplo de violencia simbólica? Digamos, ¿qué es para ti como mujer una violencia simbólica? Yo quería volver un poco atrás al tema de la cultura de la violación, porque estaba revisando acá, encontré la cita, y efectivamente, o sea, me cuesta pensar, aunque en algunas legislaciones hay que entender que igual las mujeres no nos enfrentamos a la ley de igual manera que lo hacen los hombres. Estoy pensando en el mundo oriental, occidental, o sea, perdón, en Medio Oriente hay bastantes limitaciones en cuestiones como, por ejemplo, si yo quiero vestirme de cierta manera, si yo quiero cantar, si quiero hablar con un varón, no lo puedo hacer. Entonces, son muchas limitaciones al comportamiento, pero en torno a la cultura de la violación, y por eso quería cité antes el caso de Antonia Barra, que ayer igual salió acá en el programa de Sin Filtros, a propósito de la perspectiva de género, que se incorpora por parte de los tribunales de justicia a la hora de entender que no es lo mismo un delito sexual que se es cometido cuando se ocurre, por ejemplo, en el caso de una mujer, en referencia a los delitos de abuso, porque no puede ser violación, a menos que lo cometa un mismo hombre contra un hombre, porque exige un elemento que está en el Código Penal, que es la penetración. Entonces, el delito de violación solo se comete con penetración, y por eso es que solo un hombre puede ser una persona que tenga un pene, puede normalmente ser hombres son el los que lo comete. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Martín Pradenas, que fue condenado, la Corte de Apelaciones de Temuco hace una innovación, diría yo, como en la jurisprudencia chilena, diciendo un delito de connotación sexual, en particular el delito de violación, sí tiene un componente de género. Y ahí dice, sí es además violencia de género, porque... Bueno, primero lo primero que explicaba, que lo sufre, ¿verdad?, la mujer, y que hay un elemento a los hombres también que los tiene violan que ver de repente. el de penetración, pero también que existe un universo, si uno empieza a revisar de denuncias que ocurren en materia de delitos sexuales, claramente que existe exponencialmente una cifra mucho más mayor, y yo creo que hay una cifra negra por muchos que no se atreven a generar las denuncias en materia de delitos sexuales que afecta a las mujeres. Entonces, al final, y más bien es como una pregunta para el autor, ¿en qué concluye esto de la cultura de la violación? Si no es cuestionar que está bien que se sancione ante tribunales de justicia un delito de estas características, si no es cuestionar que es incorrecto un acoso sexual, que es incorrecto un comentario que pueda ir en miras a acosar sexualmente a una mujer, por mucho que se dé como en un entorno de camaradería o de trabajo, que eso también es algo en lo que la legislación ha avanzado. Yo leí por ahí una frase que decía, hoy día se mira a una mujer y eso pareciera ser que constituye un delito de violación. ¿Cómo eso es carne o es real? Porque la verdad es que yo como mujer no estoy en absoluto en contra de que pueda existir una mirada, y voy a entender que eso es constitutivo de un delito. Entonces, ¿cómo se consagra esa premisa? A ver, el tema de la cultura de la violación consiste básicamente en considerar que todos los hombres somos potenciales violadores, o sea, somos seres peligrosos, lo cual es un problema. Lo otro... Si la percepción esa, estamos todos muertos. Yo no me siento espérate, momento. El tema, lo otro es la mirada masculina, la male gaze, que curiosamente es un concepto que viene de la crítica de cine, un concepto muy loco, que decía, claro, las mujeres cuando se retratan en el cine son vistas por hombres, los hombres son los que dicen cómo se ve. Lo que sucede es que en las universidades, y esto no es ley, pero sí es cultura, en las universidades, por ejemplo, si una chica siente que un hombre la mira mucho, me está violentando. Entonces es muy complicado ahora eso. En el caso de la universidad es especialmente complejo porque normalmente la gente que va a la universidad es gente joven, los alumnos, los estudiantes. Y los estudiantes universitarios, 18 años, por lo menos yo a mis 18 años no era un tipo extremadamente ubicado. Uno era medio leso, medio torpe, digamos. Y bueno, esa torpeza ahora puede ser interpretada como agresión. Todo este tipo de cosas se están enseñando en las universidades. Los programas de estudio de género van para allá y generalmente, finalmente, el grave problema, y es lo que estamos conversando justo antes de que tú llegaras, el problema de la interseccionalidad, así como de la Kimberly Crenshaw, digamos. Primero, ella parte diciendo, ella buscaba cómo la gente sufría
distintos tipos de discriminación. Entonces, por ejemplo, ya, si tú eres mujer eres discriminada, pero si eres negra te discriminan más, si eres negra y lesbiana más, etcétera. El problema es que el concepto de interseccionalidad pasó ahora a ser usado al revés, buscando, si tú eres hombre, entonces eres opresor, si tú eres un hombre blanco, eres más opresor, si tú eres un hombre blanco, heterosexual, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Y esto está, ¿qué pasa con la interseccionalidad a vuelta? Con cualidades inmutables, de alguna manera, tú te transformas en el villano de la película. Y eso te lo dicen de repente gente. Oye, tú como hombre no puedes opinar. Tú como hombre blanco estás en un lugar privilegiado. Tú como hombre blanco ganas más plata que otra gente. Lo cual no es cierto. O sea, ese es el problema. Eso no es cierto, digamos. Entonces, otra cosa que también se dice es la famosa falacia del ápice. Los hombres siempre han tenido el poder. No, un muy pequeño porcentaje de hombres han tenido poder tanto sobre otros hombres como sobre mujeres. Generalmente esto de la libertad, del derecho a voto, estaba hablando recién del siglo XIX. Antes de eso nadie tenía derecho a voto. El hombre valía por su espalda y la mujer por su vientre y se acabó. A ver, yo quiero intervenir aquí un poco porque las consignas del feminismo, lo que hemos escuchado últimamente, sobre todo después del estallido social y anterior a eso también, es el macho violador, ¿cierto? El opresor. Por ejemplo. Y es como pasarse, ¿cierto?, en la cultura de tiranía, basado, yo creo, e insisto, en un marxismo cultural. ¿Qué tan cómodos nos sentimos los hombres dentro de esto? Y por eso, desde mi perspectiva, ¿entendemos el feminismo desde la liberación de la mujer? O sea, del pisoteo hacia el hombre. En su origen fue eso, pero ahora no. Yo creo que ahora es otra cosa. Camila, ¿cómo lo sientes tú? Es que dijo una cosa, Arturo, que en nuestro país, si uno constata, no existe una equidad salarial por el mismo trabajo, por la misma función. Yo en su momento me pronunció sobre esto y leía muchos comentarios que decían las mujeres no pueden cargar una bolsa o un peso de 30. No, estamos hablando de labores que son idénticas y que la verdad es que sí existe una brecha de salario hoy día en nuestro país que no se ha ajustado y que uno podría pensar hay muchas razones para aquello, pero lo cierto es que la única diferencia constatable en muchos casos es simplemente en un caso el hecho de ser mujer y en otro caso el hecho de ser hombre. Eso lo quiero dejar porque también hay realidades que pueden constatarse, como para ir aterrizando la conversación de manera más concreta. Ahora, respecto de esto de las masculinidades tóxicas, me parece que es interesante analizar, y lo que decía antes, una mujer también puede ser opresora. O sea, las mujeres, por el hecho de ser mujer, no significa que estén libres de tener comportamientos que no sean opresivos o que no sean de masculinidad tóxica o que no vayan incluso en contra de las premisas del propio feminismo. Eso es así. Y si alguien quiere decir lo contrario y decir, no, en los hombres recaen todas las cualidades negativas del ser humano y en las mujeres todas las virtudes que uno pudiera encontrar, eso es una mentira enorme. Y yo creo que eso nos hace un daño tremendo también. O sea, sí, efectivamente una mujer puede cometer o tener conductas que sean de carácter opresivo, sí puede también observarse incluso más en una mujer que un hombre, más conductas de masculinidades tóxicas, como lo decía antes. Entonces, a mí me pasa que yo sí creo que el feminismo nace como un movimiento que busca la liberación de la mujer. Ahora, si bien uno cuando extrapola, cuando lleva como a máximos algún tipo de juzgamiento, como decir, no, sabes que todos los hombres tienen todas las cualidades del mundo negativas que pueden recaer sobre una persona y son intrínsecas a ellos y no puedes encontrar ninguna virtud sino en una mujer, eso evidentemente es una mentira. Pero eso y nos ocurrió. hace daño como sociedad. No me parece en todo caso que sea algo propio de los feminismos en general. Hay muchas corrientes feministas también y hay que saber identificar unas de otras. Y creo que las mujeres que reivindicamos la equidad de derechos y que seguimos también por la liberación de la mujer para que no ocurra como al otro lado del mundo donde nos puedan decir, ¿sabes qué? No puedes vestir de esta manera, no puedes hablar con tal persona, no puedes intercambiar palabras en tales lugares públicos, no puedes cantar o expresarte.
Me parece que eso es un retroceso también cultural. Yo entiendo hacia dónde iba tu pregunta, Claro. que tenía que ver como un poco como con una batalla cultural. Bueno, el tema, por ejemplo, de la inequidad salarial, normalmente se da en los puestos altos. Por ejemplo, una cajera y un cajero ganan lo mismo. Normalmente en los puestos altos la gente es capaz de negociar su salario. Parece ser que los hombres son mejores negociando. Eso puede ser, pero normalmente la ley prohíbe que una mujer gane menos que un hombre. O sea, si la ley lo prohíbe, como que eso todavía existe. Alguna vez ocurrió, es cierto, debería dejar de ocurrir, y si ocurre, bueno, cualquier mujer puede reclamar y decir, oye, me están pagando menos que a mi colega. Eso, por lo menos, si existe, ya no es legal, ya no forma parte, digamos, de esto. Ahora, como te decía, el tema, por ejemplo, cuando vimos, por ejemplo, la canción esta, El violador eres tú, se refería a todos los hombres. Imagínate, igual, por ejemplo, bueno, esto yo lo vi un poco en mi libro anterior, que era Estallido Satánico. Hay una doctora en estudios esotéricos que se llama Manon Hedenborg, que es noruega, pero su libro fue publicado por la Universidad de Oxford. Ella reivindicaba, por ejemplo, como ícono feminista a Babylon. ¿Quién es Babylon? Babylon es la ramera del Apocalipsis, la Babilonia la Grande. Le cambió el nombre Aleister Crowley. Y básicamente el ideal era una prostituta. Y uno, bueno, perdón lo que voy a parafrasear, pero por ejemplo uno escucha los gritos en las manifestaciones y dicen, no sé si puedo decirlo porque estamos en YouTube, pero bueno, trabajadora sexual, maraca pero nunca paca, digamos, estamos en YouTube, no puedo decir ciertas palabras. Entonces uno dice, ¿por qué? Cuando escucho ese grito de guerra, uno dice, oye, qué cosa más extraña, es una... que se vea también, por ejemplo, la maternidad como una imposición, el hecho de la familia como un tema, y esto sí forma parte de feminismos radicales, y esto sí se está enseñando en las universidades, o sea, ver la familia como una estructura opresora. Vamos a meter en esta especie como de función de la mujer, el rol que cumple la sociedad. Yo creo que biológicamente la mujer es la única que puede dar a luz. Pero nos metimos ya en el tema de intervenir en la familia y definimos, ¿cierto? O mencionamos la descripción, ¿cierto?, de la masculinidad tóxica. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un divorcio, hay una división del matrimonio? Siempre se trae como prioridad a la mujer que se quede con los hijos y muchas veces por asuntos económicos, ¿cierto? Es el hombre quien tiene que cesar las visitas a su hijo. O sea, no se entiende el bien superior del niño, sino más bien esto pasa a ser un asunto económico o una decisión de la madre. En mi experiencia, yo soy terapeuta en adicciones, veo que siempre existe la voluntad de los jueces de fallar en favor de la mamá, incluso cuando tenemos un usuario enfermo que por su discapacidad temperamental ha cometido ciertos errores, se está recuperando y no tiene acceso a los niños. Entonces, disputas legales, y muchas veces no porque se haya hecho daño al niño, sino por hombre y mujer que no son capaces, los dos como adultos, de tratar y llegar a un acuerdo. El hijo es el que sale perdiendo. A mí me parece que eso es una expresión muchas ahora, veces muy eso ha tóxica. ido cambiando y yo creo que es interesante analizar lo que ha pasado en otros países en relación a los tribunales de familia en Chile. ¿Por qué? Porque efectivamente en un inicio, cuando en el boom de los divorcios en nuestro país, que además muchos que antes se anulaban, comenzaron a divorciarse y establecer régimen de visita, sí existió mayoritariamente quizás una predilección para que sean las mujeres las que tengan el llamado cuidado personal, que antes se llamaba el tener... la tuición. La tuición, exacto. La famosa tuición. Hace miles de años. Y las visitas, y hoy día se llama relación directa y regular. Pero es lo mismo. Y hoy día, la verdad es que yo he ido observando que los tribunales de familia han ido cambiando y han ido estableciendo fórmulas que no sé si son lo mejor para resguardar el interés superior del niño o niña, pero sí que apuntan como a equiparar la cancha en ese sentido. Por ejemplo, cada vez es más común que sea la tuición compartida, o más bien el cuidado personal compartido, y que los niños pasen una semana con la madre, una semana con el padre. En otros países vienen un poco de vuelta con esto, y en España incluso cuando empezaron a implementar este régimen de visitas, le llamaron a la legislación los niños mochila, porque pasaban una semana en una casa, otra semana en otra. En algunos casos en España determinaron que para ciertas edades, ya más en terreno de adolescencia, no era malo,
pero cuando son muy chiquitos que se requiere de cierta estabilidad o las normas son muy disímiles y los límites son muy distintos en una casa como en otra, puede ser conflictivo porque ahí empiezan a tener generar presiones o manipulaciones para intentar derribar los límites que en una semana sí tengo y en otra semana no, por los tiempos muy acotados. Entonces, ahí yo creo que también hay un tema que está en debate, que quizás es más propio del derecho de familia, que es el que tiene que poner por sobre todas las cosas el interés superior del niño, de la niña, y que es lo mejor, es darle condiciones de estabilidad, y si eso significa que esté con uno de sus progenitores la mayoría del tiempo y que el otro cumpla un rol de visita, y en la medida que se puedan poner de acuerdo para que pasen los dos más tiempo con el niño bien, o si es que estas fórmulas mixtas que se están implementando mucho ahora y que vean los fallos de los tribunales de familia, son cada vez más comunes, una semana con uno, otra semana con el otro, generan como esta ecuanimidad o equidad que mencionabas tú o que reclamabas que reclamabas tú, o más bien dan un contexto, un clima de inestabilidad. Yo creo que hay que preguntárselo y al desde menos. tu posición acerca del feminismo, ¿cómo sientes tú? ¿Qué percibes? ¿Qué significa para ti la maternidad? Parece ser por la ideología feminista, ¿cierto? La maternidad una imposición, una forma de casi que dictatorial, ¿cierto? Una opresión del sistema, del patriarcado, una casi obligación sistémica y una condena. ¿Cómo analizas tú el tema de la maternidad? Siendo también que las únicas que pueden ser madres son las mujeres, o sea, no hay otra opción, ¿no? Yo conozco a muchas mujeres que se identifican como feministas y que han elegido ser madres y que se sienten muy felices con su decisión. Por lo tanto, ese absolutismo de decir la mujer que toma una decisión de ser madre está poco menos yendo en contra del feminismo, no es cierto, es absurdo. Lo que pasa es que lo que no puede ser impuesto es la maternidad. En muchos países todavía vemos que hay niñas que, siendo niñas, ni siquiera cumpliendo la mayoría de edad, sino que ni siquiera teniendo el discernimiento, que ahí me pueden corregir, por lo menos legalmente a los 14 se empieza a desarrollar, las casan. ¿Pero en qué países, Entonces, por ejemplo? No estamos hablando en Chile, estamos hablando claramente, me estoy refiriendo a la cultura de Medio Oriente. Pero, por ejemplo, es muy raro que las feministas de Occidente digan algo de Medio Oriente. De hecho, por ejemplo, los palestinos son hermanos oprimidos también. Para poder terminar, yo tuve la experiencia de estar en Palestina y me formé un juicio respecto tanto de la opresión que sufren de efectivamente el Estado de Israel, pero por otra parte también vi una cultura que tiene que ver con la religión musulmana, que a su vez generaba una presión hacia las mujeres porque tenían muchas limitaciones, y para mí desde la cultura occidental fue muy complejo el poder estar todo el tiempo ciñéndome, ¿verdad?, al Corán, y en los lugares que visitábamos estar con la cobertura de piel que era requerida y respetando todas esas normas que se le imponen a las mujeres. Pero ese es otro mundo. Yo, en este libro yo no hablo del mundo, hablo del mundo civilizado, de Occidente. Pero lo que quiero decir es que yo creo que cuando se asume que una mujer, por el hecho de ser mujer, tiene que ser madre, ahí sí claramente existe una imposición. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las mujeres hoy día tienen el derecho, o siempre lo han tenido, pero ahora ya lo estamos reconociendo más culturalmente, de elegir ser madre o no ser madre. O sea, que es una decisión personal y que no se contrapone con ser feminista o no. Lo comenté al inicio. Yo tengo grandes amigas que han decidido, que se identifican con el feminismo, que han decidido ser madre en una etapa de su vida y que están muy felices y conformes con esa decisión a la que llegaron de manera libre y autónoma, no por una imposición, no por un requerimiento de un tercero, sino porque ellas lo juzgaron que era lo que deseaban, que era algo que se ajustaba a su voluntad y por lo tanto abrazaron la maternidad. Les hago una pregunta. ¿Puede coincidir la fe cristiana con el feminismo? Claro que sí. Yo soy cristiana y soy feminista. Así es que, bueno, para los que no, si hay alguien tiene alguna duda. Amén. Y en el derecho también, por una cuestión, o sea, es una referencia bíblica, por eso llevo la cruz en el derecho. ¿Ya? Yo abrazo la fe cristiana y no creo en absoluto que tenga una contraposición con el feminismo. No me parece tampoco, y sobre todo si uno revisa los evangelios, si tú vas a las palabras de Jesucristo, él nunca, al contrario, algunos como estigmas que existían sobre ciertas mujeres que, por ejemplo, ejercían la prostitución, él lo que hace es decir,
nosotros somos todos iguales ante los ojos de Dios y los ojos del Señor. O sea, haya sido prostituta, no haya sido prostituta. Entonces, a mí me parece que, bueno, va un poco con la corriente de la liberación de Cristo, que es la que me gusta a mí. Tienes que dejar de serlo, sí, para que te perdonen. No podéis seguir siendo prostituta después. No, pues ya, yo te perdono tus pecados, pero tenéis que dejar de ser prostituta. Pero no funciona así. Pero también hay que partir desde la base, ya nos fuimos a hablar de cristianismo, que todos somos pecadores y que todos llegamos al último día y al día del juicio con pecados. Entonces, y no pesan unos más que otros. Eso también es bien, en eso es bien claro. Ay, me van a empezar a llegar comentarios. Interpreta bien la Biblia. ¿No? Oye, quiero interrumpirles un poco para decirles que estamos con concurso. Estamos sorteando a todas las personas que están en YouTube el libro de Agustín Laje, Globalismo, éxito de ventas. Agustín Laje, cortesía de Librería Chema. Profesor, ¿dónde podemos comprar su libro? En este momento mi libro solo se encuentra en preventa en Antártica porque está recién salido del horno y por eso no están sorteando. Y por eso hay tan pocos ejemplares, porque la Chofi, que es mi jefa, entre paréntesis en Sofía Barca, en Editorial Zorro y Erizo, recién ahora se está tirando en preventa en Antártica y luego estará, por supuesto, como siempre, en las mejores librerías del país. A todo esto, debo decir, parece que el único no cristiano aquí soy yo, pues yo soy budista, mira qué cosa más rara. Oye, Pero muchas gracias, profesor. Agradecemos su participación en este espacio, profesor. Muchas gracias. Recuerden el libro Hombres Fachos en preventa en todas las librerías antárticas y Editorial Zorro, entre Zorro y Griso. Camila, ahora se viene un espacio muy especial. Le damos las gracias al profesor por haber participado y vamos a hablar de seguridad. El tema de la seguridad, al parecer... Oye, paréntesis, no me había percatado, también tiene una cruz. Ah, sí, Sí, claro. Tiene razón el profesor, somos todos Somos todos cristianos. el profesor Muchas gracias, está- profesor Arturo. Vamos a hablar... Mi abuelo fue pastor evangélico, pues yo crecí en asambleas de Dios también. Vamos Por a eso fue mi pregunta. Vamos a hablar de Yo seguridad, me eduqué en que la fe es, católica, pero abracé la fe evangélica después en la adultez. es un tema candente. Para esto vamos a invitar al señor Juan Pablo, quien es el gerente general de la empresa Vigila 24/7, uno de los principales auspiciadores de este programa. Y a mi parecer, no sé si lo comparten, yo creo que ese es el negocio que tú no deberías hacer por un servicio que tú no deberías ofrecer si el Estado garantizase, mediante la recaudación de impuestos que todos les damos, y el impuesto sobre un robo, una imposición, nuestra seguridad. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, de acuerdo a lo que tú dices, efectivamente es así, digamos. Lamentablemente la delincuencia hoy día solo basta ver las noticias, los informes, qué sé yo, la delincuencia está un poquito desatada. Y bueno, y la gente de alguna forma tiene que protegerse. Es ahí donde nosotros entramos a ayudar en ese aspecto. No solamente mi empresa de seguridad, sino que todas las empresas de seguridad que existen en Chile. ¿En qué consisten los servicios, Juan Pablo, de Vigila 24/7? Nosotros nos dedicamos básicamente a instalar sistemas de alarma, ¿cierto?, para casa, cámaras, control de acceso, y también tenemos nuestra propia central de monitoreo. Entonces monitoreamos los sistemas de seguridad de nuestros clientes. Tenemos actualmente un sistema o dos sistemas, digamos, que estamos promocionando con mucha fuerza, que es el servicio de guardia virtual y conserje virtual, que nosotros lo que hacemos ahí en general, digamos, es reemplazar un poco la seguridad física, y de tal forma que bajan un poco los gastos que tienen las distintas comunidades e incluso las empresas. Por lo tanto, ahí estamos trabajando fuertemente con la tecnología, ocupando la inteligencia artificial de la mejor forma posible, ¿cierto? Y invito a todas las personas que quieran contar con nuestros servicios, que ingresen en nuestra página, que es vigila24x7.cl. Nos contactan, los vamos a visitar, hacemos un levantamiento. Es una empresa 100% chilena. Yo conozco perfectamente el mercado. Hay varias empresas, ¿cierto?, que son multinacionales. Nosotros les llamamos commodity, son empresas muy grandes. De hecho, yo trabajé en una empresa de estas 15 años y me independicé junto con mi socio, Fernando Fernández, le mando un saludo. Y formamos esta empresa que nuestra intención es que sea una empresa boutique. Tratamos, en la medida de lo posible, de dar un servicio personalizado, ¿cierto?, de atender lo mejor posible a nuestros clientes, de buscar sus debilidades y... Juan Pablo, ¿qué es lo más ayudarlo, requerido hoy digamos. en día en los servicios? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más se requiere? ¿Cámara, vigilancia?
Yo creo que lo que más se requiere es vigilancia en terreno. Por eso que las municipalidades invierten mucho dinero en la seguridad comunal, digamos. Las camionetas, las rondas, la presencia de seguridad física en la calle, yo creo que es bastante importante. Juan Pablo, ¿y qué es lo más extraño que te ha pasado ahí? ¿O qué caso extraño has visto tú en el servicio? Bueno, una anécdota, entre comillas, porque es una anécdota mala, digamos, pero tengo clientes que han despertado a las 3 de la mañana, encañonados en la 100, con 3 personajes en su dormitorio. Ponte en el escenario, digamos, o sea, estás durmiendo en tu casa tranquilamente y de repente te despierta un fierro frío en la cabeza, abres los ojos y te encuentras con 2 o 3 delincuentes dentro de tu casa. Estás con tu señora, tu hijo está en el otro dormitorio. Entonces, eso es increíble. O sea, que pase eso es un desastre para una familia. Alguna vez también me contaste que habían venido personas vestidas de carabinero. Sí. Delincuentes, literalmente. Claro, lamentablemente, sí. O sea, cuéntanos eso me lo contaste hace mucho tiempo delincuentes que se hacen pasar por carabineros, llegan... Vestidos de carabineros. Vestidos de carabineros, no 100% carabineros, pero con el atuendo lo más parecido posible para tratar de engañar al guardia o al conserje, indicando, por ejemplo, que van a hacer un levantamiento de una casa o determinar que está cierta persona cumpliendo, no sé, un arresto domiciliario. Entonces los tipos entran y resulta que no son carabineros. Esto es lo que pasa en los ministerios. Cualquiera llega y se roba un computador. Camila, tú que estás en la interna, tú que estás en la política, en la conducción de este país, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando en seguridad? ¿Cuál es el ambiente que se vive en la Cámara? Bueno, un ambiente muy tenso. Yo estoy en la Cámara de la Comisión de Gobierno Interior. En la Comisión de Gobierno Interior que igual vemos materias de seguridad, sobre todo las que están asociadas al contexto de migraciones. De hecho, el día martes en la Cámara nosotros votamos un proyecto que lo que hace es dar más facultades a la Subsecretaría del Interior para poder realizar las expulsiones administrativas. Para que ustedes sepan, quienes nos están viendo, hoy día existen 29.000 órdenes de expulsión administrativa pendientes. ¿Qué quiere decir esto? Viene una persona a nuestro país, está en una calidad de migrante irregular, comete un delito. No sé si se acuerdan de este video que salió hace un tiempo atrás de unas personas de nacionalidad haitiana que golpeaban a carabineros y que por lo tanto el subsecretario del Interior dijo hay un delito, hay que decretar orden de expulsión porque además está en una situación irregular. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces Policía de Investigaciones cuando tiene que ejecutar esa orden, después no los encuentra. Fue lo que pasó en este caso, por eso lo estoy citando. ¿O qué es lo que ocurre? Hay países con quienes nosotros hoy día tenemos una situación diplomática compleja, como es el caso de Venezuela, donde después, cuando se tienen que ejecutar estas órdenes, vale decir, estas personas tienen que subirse a un avión y ser recibidas en su país del cual son nacionales, no se admite o no se acepta que lleguen los aviones, hay problemas de coordinación a nivel de aeropuerto, hay unos trámites que son esenciales que los hacen los cónsules, que es el salvoconducto y la acreditación de identidad, y por lo tanto hoy día se hace complejo esa ejecución del número que conocemos, que son las 29.000, pero yo aquí también creo que en esto puede haber una cifra negra. Entonces, yo siendo integrante de la Comisión de Gobierno Interior, presenté junto a la bancada que integró en el Congreso Nacional, que es la bancada independiente del Partido por la Democracia, presentamos un proyecto que lo que hace es la creación de centros de internación, que lo que permite es detener de manera provisoria en centros que yo espero, en esto nos apoye el gobierno, estén ubicados donde hoy día está la primera línea de conflicto, que es en la frontera en el norte, y por qué no reconocer también hay un ¿Te sientes apoyada por el gobierno? En la región metropolitana. Mira, lo comenté en la sesión del día miércoles en la mañana en la Comisión de Gobierno Buena Interior pregunta. Y estaba presente ¿En serio? el director de Migraciones. Esto lo pueden chequear porque las comisiones, salvo que sean secretas, quedan en la página del Congreso Nacional. Y le hice presente que íbamos a empujar este proyecto para que se pusiera en tabla. El presidente de la comisión le gustó, firmó el proyecto, que es el diputado Rubén Oyarzo, y lo va a poner en tabla la próxima semana, así que ya se va a empezar a discutir. Pero como también necesitamos que en esto actuemos de manera coordinada con el Poder Ejecutivo,
yo se lo hice presente al director y él la verdad es que se mostró bastante receptivo y hoy día incluso le envié el proyecto, le dije analícenlo, es necesario avanzar en esto con el gobierno, no sin o en contraposición, y por lo menos vi más agua de la piscina de lo que me imaginé en el inicio cuando presenté este proyecto, que fue una idea que se me ocurrió a mí, y alguien por ahí me dice, ¿por qué te vas a meter en eso? ¿Te gusta meterte en problemas? No es que me guste meterme en problemas, pero Es que hay problemas. es que hay problemas, y yo creo que entre dinamitar la frontera, que es lo que muchas veces se ha dicho, donde yo pienso que transitan niños, transitan mujeres embarazadas, que puede ser que lleguen a nuestro país por un canal no autorizado, pero el ser migrante irregular no es un delito en nuestro país. Entonces, dinamitarlos me parece que nos pone en una posición de perder la humanidad. Ahí tengo que destacar también, yo, como cristiana me cuesta ponerme en esa posición, pero creo que hay un abismo gigante respecto a la problemática de la situación de seguridad en materia de migración. Me quiero referir principalmente a las células del crimen organizado que se han insertado en nuestro país, entre esa opción que se instala versus otras voces que han llamado incluso a regularizar a todos los migrantes regulares y que incluso puedan tener órdenes de expulsión, y una persona no tiene una orden de expulsión sino porque comete un delito. Entonces lo que yo no quiero es no es un estigma, no es una cuestión xenofóbica ni nada por el estilo, sino que es decir, acá en nuestro país hay reglas claras y quienes crean que existen condiciones favorables para cometer delitos, esto no está así. O no están así, van a existir al menos esta figura de centros de internación que permiten la detención hasta por 60 días. Camila, ¿y cuál crees tú que es el camino correcto para poder hacerlo? ¿O la manera o la solución que tú ves? Lo que acabo de explicar, esa es la propuesta que yo estoy levantando, que creo que ¿Es a corto plazo o a largo plazo? es una propuesta que por supuesto no se hace cargo de muchas cosas que vienen más desde el Ejecutivo, desde el Gobierno. Nosotros legislamos y presentamos proyectos con las limitaciones que tenemos también, porque no podemos gastar plata, no podemos meternos en el gasto público. Una especie de cárcel temporal. Exacto, es como una creación de una figura de cárcel temporal. Y saludamos a toda la comunidad migrante. Nosotros sabemos que la gran proporción de personas que vienen a enriquecer este país no están precisamente delinquiendo, sino que están haciendo las cosas bien. Así es. Como la gente de Chema, que son peruanos. Claro, son peruanos aquí, y no es un estigma que no se piense que nosotros rechazamos a la población migrante. No es así, no es así. Yo tuve mucho cuidado también en presentar el proyecto, incluso hacer mención a los derechos que se tienen que respetar, y la propuesta también nace un poco de eso, porque ante la falta de respuesta de cómo se han ido instalando las células de crimen organizado que vienen de otros países a Chile, una realidad que no teníamos, empiezan a cobrar fuerza estas teorías de minar la frontera. Y a mí eso me parece que es muy inhumano. También me parece que es poner como el decir cualquier migrante irregular es intrínsecamente malo, y no puedo imaginarme cómo podría detonar una bomba, una mina a un niño, a una niña, a una mujer embarazada, a una persona que simplemente está transitando, y eso no es un delito. Lo que sí, a lo que me quiero referir con esto, es a decir acá las reglas del juego van a estar bien claras en Chile y no estamos generando condiciones favorables porque por cuestiones diplomáticas resulta que empiezan a haber problemas en la práctica para que los que cometen delitos no los podamos expulsar. Después no se pueden encontrar y resulta que quedan en una situación de impunidad. Eso es lo que le tenemos que hacer frente, y yo creo que es responsable también presentar alguna alternativa. O sea, le hacemos frente, digamos, a la salida del problema. Yo creo que Chile jamás nunca pensó que íbamos a tener una ola migratoria tan, pero tan abundante como la que hemos tenido en los últimos 10 años. Y también pienso que estarán todos ustedes de mi lado. La mayoría de la población migrante no ha venido precisamente a hacer el daño, sino buscando oportunidades, porque en los últimos 30 años nosotros sabemos que Chile ha tenido un golpazo económico bastante importante, el cual tenemos que proteger. Juan Pablo, te quiero hacer una pregunta. ¿Es necesario hoy en día en una casa particular tener seguridad? Me gustaría decirte que no, pero lamentablemente con las condiciones actuales, sí, es necesario que la gente tome medidas de seguridad básicas, por lo menos, que es contar con algún sistema de seguridad mínimo, un sistema de alarma, y lo más importante es que los vecinos en las distintas comunidades de población estén coordinados y que se apoyen entre ellos, que tengan botones de pánico comunitarios, como hay en muchas partes, que las municipalidades los apoyen con los patrullajes, porque la presencia tanto policial como de seguridad comunal
disuade mucho al delincuente, lo aleja de ciertas partes. Entonces, eso obviamente que requiere una inversión. Hay comunas que tienen muchas más posibilidades que otras. Entonces, por eso que los delincuentes se van moviendo de un punto a otro, ¿cierto? Empiezan a investigar dónde hay más debilidades y es ahí donde atacan. Por lo tanto, a tu pregunta, efectivamente, la gente tiene que coordinarse y resguardarse. Juan Pablo, espero que en el futuro la situación cambie y me dedicaré a otra cosa. Juan Pablo, pero es así hoy día, lamentablemente. Consulta. ¿Y crees tú que debe haber en la casa el uso de arma también? ¿Será necesario? Bueno, pregunta compleja. Y después le voy a preguntar a complejo, Camila también lo mismo. Pero yo creo en la libertad, por lo tanto debe ser una decisión individual, ¿cierto? Obviamente que portar un arma es algo complicado, tiene que cumplirse muchos requisitos para que una persona lo pueda portar, pero si la persona toma la decisión y si se ve enfrentada a un acto como en la anécdota, entre comillas, que les contaba antes, bueno, tendrá que defender a su familia. Camila, ¿y tú? Es que hoy día el porte de armas está regulado. O sea, una persona tiene que tener inscrita un arma si es que y cumplir todos los requisitos que establece la ley. Lo que se ha puesto en juego es precisamente que haya un descontrol sobre las armas, porque eso también permite, sobre todo quienes están en situación de irregularidad o que muchas veces ni siquiera están identificados, poder perseguirlos, ¿me entiendes? Eso es como a lo que cuando ha surgido este debate en el Congreso Nacional sobre poner límites al porte de armas a propósito de situaciones como desbordadas como las que uno ve como en Estados Unidos, donde sí, es verdad, cualquier ciudadano quizás se pueda sentir seguro en su casa porque tiene un arsenal, pero por otro lado vemos estas matanzas dentro de las escuelas, vemos que realmente nadie tampoco está libre de que lleguen y le den un balazo en cualquier parte porque hay un sobrearmamento de la población. Entonces, yo sí soy partidaria de que existan requisitos para que exista porte de armas, de que eso también esté controlado, de que esté regulado, porque a la medida que se abra esa puerta, yo creo que los que más beneficiamos es al crimen organizado. Bien, estamos llegando casi al final del programa. Agradecemos a todas las personas que se han mantenido por las redes sociales de Chema Librería y también por YouTube. Oye, Camila, me gustaría terminar con un pequeño ping-pong. ¿Has visto el sí. ping-pong de los reels de TikTok? Yo lo encuentro súper entretenido. Dale, vamos entonces, empezamos. Ping-pong No estoy preparada. con Camila. Ya, empiezo. Gabriel Boric. Presidente. Manuel Monsalve. Está preso. Hermosilla. Uy, el que tiene la papita, ¿no? Caso Fundaciones. Todavía sin resolverse. Evelyn Matei. La candidata presidencial, no presidencial de Chile, vamos. Si nunca la han querido tanto. Bien, agradecemos la participación de todos quienes han construido este espacio y vamos ahora a sortear el libro Globalismo de Agustín Laje, éxito de ventas. Me dicen de arriba está confirmado el ganador, ¿verdad? Redoble de tambores, por favor, porque se lo lleva, y gracias por haber participado y haber estado, el señor Alan Past. Desde Chema Librería se contactarán con usted para que reciba su premio. Agradecemos al profesor Arturo Ruiz que nos estuvo acompañando, agradecemos a Juan Pablo, Eric, y sobre todo a la excelentísima diputada de la República, Camila Musante. Muchachos, nos despedimos, esperamos pronto continuar y invitamos a que todos los que se quieran sumar a esta iniciativa puedan apoyarnos a través de los auspicios. Los dejamos invitados a participar para que en una próxima ocasión volvamos todos y digamos la verdad. Muchas gracias.